Hola, mucho gusto. Mi nombre es Andrea García, abogada de G&G Jurídicos Lex, y hoy estamos con mi equipo de trabajo. Preséntate. Bueno, mi nombre es Camila Rojas, yo también soy abogada de G&G y hago parte del grupo de trabajo de asesorías y procesos. Hoy Camila nos va a explicar esta parte que es un poco complicada. Nuestros clientes dicen que son jeroglíficos, pero hoy Camila nos va a explicar todos los jeroglíficos, ¿cierto? Sí, así es un ejercicio que hago particularmente también en la asesoría con los clientes porque lo importante es que estemos en un aprendizaje constante y que ya ellos más adelante al avance del proceso puedan también conocer e interpretar su reporte en central de riesgo. Ok, antes de iniciar, esos reportes negativos, perdón, estos históricos, nosotros los sacamos específicamente para hacer las asesorías. También los tenemos disponibles para cualquier persona y nos gusta utilizar estos para las asesorías porque contiene todo, absolutamente todo lo que se requiere, y para la asesoría y todo lo que se requiere también si necesitan sacar un crédito. Esa es la razón por la que los utilizamos. Los que descargan usualmente es de las páginas web también, pero no son suficientes y ya se van a dar cuenta por qué. Listo, también ahorita vamos a ver y yo les voy a mencionar cuál es la parte relevante, digamos, al momento de identificar la información negativa. Teniendo claro que no solo vamos a ver información negativa, sino en muchos casos también tenemos información positiva que se debe resaltar. Es decir, cuando hacemos la asesoría no es eliminar toda la información que tengamos, únicamente la negativa y aquella que nos esté afectando. ¿Listo? Con eso entonces empezamos con el primer reporte que vemos acá, que es data crédito. Lo primero que observamos es, bueno, que los datos nos coincidan con la persona, pues acá nosotros no quitamos, quitamos ya los datos de información personal. El rango de edad es importante, sobre todo porque hay una edad a la que llegamos que ya, digamos, si tu finalidad es limpiar tu historial crediticio para adquirir un crédito, pues cuando estamos por encima de los 70 años, pues ya es muy difícil adquirir un crédito. Entonces, digamos que la necesidad o la relevancia de llevar un proceso se hace menor. Lo segundo que vemos es nuestro indicador de pago, que es el puntaje, el score, o lo que habitualmente todos vemos a primera vista y lo que particularmente nos interesa en una primera revisión. Va de bajo, medio, alto y tiene pues su agujita que nos indica. En este caso, un puntaje de 255, que es un puntaje bajo. De acuerdo pues ya a nuestra experiencia, aproximadamente se necesita mínimo un puntaje de 750 puntos para poder adquirir tarjetas de crédito o productos financieros, y esto varía también de acuerdo a la política que tenga cada entidad para generar el crédito. Si continuamos, lo siguiente que vemos son todas estas banderitas rojas que no necesariamente nos representan preocupación, sino que son las alertas principales que tiene activa. Pueden ser alertas como esta, que ha presentado moras de 60 días o más, que esta sí es relevante para nosotros. Ya nos indica listo. Estas banderitas, digamos, esa primera alerta que ya nos habla de las moras, pues ya nos indica que seguramente vamos a tener un primer registro negativo. Otras de las alertas, pero pues no son alertas que nos generen alarma, en primer lugar, son coincidencias por nombre. Son coincidencias por nombre en listas restrictivas. Normalmente si estamos en una lista restrictiva, probablemente no vamos a poder acceder a un producto financiero. Sin embargo, estas alertas no son del todo preocupantes porque estamos hablando de coincidencias por primer nombre, coincidencias de un nombre o coincidencias por apellido. Esto no quiere decir que seamos la persona. Se revisaría ya al momento de hacer la solicitud del crédito
directamente con número de cédula. También tenemos alertas por nombre que figura en figura pública y del gobierno, ¿sí? Trabajadores del gobierno. No te preocupes, yo les corto. ¿Listo? Son alertas que nos dice a nosotros, hey, esta persona podría ser persona pública, está en la lista de figuras públicas de acuerdo a su nombre. Pero ya cuando se haga cuando el banco realice el estudio profundo, ellos van a verificar contigo si eres figura pública, si haces parte de la estructura del gobierno, y finalmente, pues si estás en la lista de Contraloría, Procuraduría y listas restrictivas para créditos, que ya son listas muy específicas para el tema del lavado de activos. Listo. Continuamos. Esa es la parte bonita. Es la parte bonita del gráfico y este realmente es un gráfico que no nos genera mayor conflicto. Lo primero es el ingreso estimado. Ese ingreso estimado se tasa de acuerdo a los movimientos que tú tienes en los bancos. Las cuentas de ahorro son las que reportan esa información. En este caso no tenemos información y por eso mismo pues no nos van a poder medir el endeudamiento de manera específica. Este porcentaje de endeudamiento que tenemos acá en esta barrita, lado derecho, nos indica cuánto de nuestro ingreso está ocupado en pasivo, cuánto estamos consumiendo. Entre más bajito sea este porcentaje, pues más capacidad de endeudamiento tenemos. Es algo que se debe contrastar igual con nuestro hábito de pago, que nuestro hábito de pago, pues ya lo vemos en el gráfico del lado izquierdo, ¿sí? Pues acá nos muestran carteras de servicios financieros y otro tipo de créditos. Acá también nos suele aparecer tarjetas de crédito de manera independiente, servicio de telecomunicaciones de manera independiente y me muestra el porcentaje de la deuda, cómo va avanzando, de acuerdo pues a su figurita. Y adicionalmente acá puedo ver en la parte de abajo el estado de la mora aproximadamente el último año. Ahí me lo identifica con el mes y el año y adicional pues acá tengo los factores que me indican mora de más de 90 días, mora de 60, mora de 30 y una cartera normal. Es decir que cuando estemos ya con nuestra data crédito limpio, pues todos nos deben aparecer en verde, independientemente del porcentaje de deuda que estemos utilizando, que es el porcentaje que vemos al lado izquierdo. ¿Listo? Listo. Hasta aquí fácil. Hasta aquí fácil. Fácil, sí, vamos bien. Bien, Camila, porque eso se ve complicadísimo. No, cuando uno lo ve y los usuarios, los clientes normalmente me dicen, yo no entiendo todas esas rayas locas arriba para abajo, ¿sí? Esta gráfica también nos muestra, por ejemplo, sobre todo en las tarjetas de crédito, cuando ocupaste el 100% de tu tarjeta de crédito. Entonces tienes un endeudamiento del 100 o 110%. De acuerdo a la capacidad de endeudamiento que uno tiene, incluso a veces le permiten a uno hasta un 150 de un endeudamiento, 130, 150 de porcentaje. Con razón, a veces uno termina sin poder pagar. De hecho, es exactamente por eso. Nivel de riesgo se le mide a uno en promedio en esos valores. Y sin embargo, a veces vemos clientes que están en un 250% de endeudamiento. Hijo de pucha. Camila, ¿cuánto tardaste para saber? Solamente esa partecita hasta ahí nomás. Porque el que estudió. Sí, lleva uno varias cosas, ¿no? Desde la vida personal de voy a sacar mi historial y voy a empezar a compararlo con mi hábito de pago, hasta la verdad los mismos cursos y las mismas capacitaciones que genera Data Crédito y TransUnion de tu información. Pero en inicio empecé conmigo, aprendí conmigo, ¿sí? Empezar a comparar mi vida financiera y mi reporte que coincidiera y ver cómo se ajustaba al mismo y contrastarlo con la información que me generaba Data Crédito. Aquellos que tienen acceso a mi Data Crédito pueden ver que Data Crédito les dice informe y les da un informe de su reporte donde ustedes pueden empezar a ver cómo mejorar incluso su cartera desde ahí. Deberían hacer más cursos de Data Crédito. Yeah. Mira que hay países que solamente porque tú ingreses ya te regalan como 10 o 15 punticos en tu score, te aumentan. Deberían hacer eso aquí. Pues que esto es un poquito complicado.
Es un poquito complicado porque subir el score con información positiva es relativamente fácil. Teniendo tu score quieto, sin generar más gastos, y si continúas con los reportes que tienes son positivos, eso te va bajando el riesgo y, digamos, el riesgo en la falta de pago, incluso sobre tu capacidad de endeudamiento. Entonces, hay entidades que sí revisan tu capacidad de endeudamiento, pero de hecho por eso es que puede uno sobreendeudarse un 200, un 300%, porque finalmente le interesa es tu hábito de pago. ¿De dónde saca la plata esa persona? Pero está pagando. Ok. Entonces eso también es, son factores que dice uno, uy, ¿en qué momento? Entonces es importante también conocer pues la vida financiera, ¿no? Acá empezamos a tener un resumen. Tenemos los sectores financieros. Bueno, los sectores en los que podemos adquirir obligaciones. El financiero, que es el más común, tema de bancos y seguros. ¿Listo? Aunque muchas veces el tema asegurador nos aparece de manera independiente, lo habitual es que los seguros hagan parte del sector financiero porque ya se ha considerado al consumidor de seguros como un consumidor financiero. ¿Listo? Tenemos sector real, sector cooperativo y sector telcos, sector de comunicaciones. Es lo más común, ¿no? Tenemos los créditos vigentes. Digamos que acá no hay en realidad mayor lugar a explicación. Créditos vigentes de cada sector, ¿sí? Créditos cerrados, cada sector. Quiere decir que yo terminé de pagar una obligación y sí, esa información permanece. Es decir, que si yo fui buena paga en una obligación cerrada, esa información ahí está. ¿Listo? Como deudor principal y como codeudor. Esta información es importante, pero a la larga cuando somos codeudores, pues nos obligamos de la misma manera como deudor principal, ¿sí? Entonces, es importante cuando tú vas a mirar, bueno, ¿cómo lo soluciono? Si es que tuviéramos obligaciones como codeudor, pero al final tu responsabilidad es la misma, ¿sí? Entonces, cuando me dicen, no, es que yo ahí fui codeudor, no importa. La obligación y la responsabilidad es igual. El acreedor puede cobrarte a ti por el 100% de la obligación o a la otra persona al 100% de la obligación o a los dos en un 50%. La característica de una obligación solidaria es una responsabilidad solidaria. Pero no me comí nada. ¿Qué es eso? O sea, por andar haciendo un favor termino de pendejo ahí metido. ¿Sí? Con tu firma, tú aceptas que te haces responsable. Es decir, cuando tú firmas como codeudor, reconoces que la otra persona puede tener un riesgo de no pago y por ende asumes el pago si la otra persona no responde. Es lo que uno garantiza como codeudor, ¿sí? Ahora, no es que porque éramos dos los que firmábamos, entonces es el 50%. No, el 100% de la obligación. ¿Sí? Wow. Te haces responsable del 100% de la obligación o como de una parte. Depende del acreedor cómo cobren, en realidad. Que puede cobrarles a los dos y aún así ser responsable del 100%. ¿Listo? Tenemos un valor de cupo inicial, que es el valor por el que nos hacen el desembolso. El saldo actual. En este caso, por ejemplo, vemos que ya es mayor, ¿sí? Puede ser un sobregiro, ya puede estar en interés de mora y demás. Y el valor de la cuota. A menudo si nos actualizan, podemos ver una cuota, por ejemplo, como esta, o una cuota que ya es el total de la obligación, ¿sí? O cuotas muy bajitas, de 200,000 pesos, de 300,000 pesos. Pero depende, la verdad, del juicio que tenga la entidad en actualizar el reporte. No es habitual que lo haga. ¿Sí? No es habitual que lo haga. Por ejemplo, tenemos acá en el sector telecomunicaciones una deuda de 334, dice saldo actual, pero no tenemos un valor de cuota. Es decir, no sabemos cuál era el promedio que pagaba mensual. ¿Sí? Y finalmente el saldo en mora. Es decir, cuando encontramos saldos en mora, es que ya decimos aquí hay problemas. Entonces, particularmente sabemos que en el sector financiero, conforme el reporte, pese a que hay 11 créditos que están cerrados, pues dice que no tenemos ninguna mora. ¿Por qué? Porque igual nos pueden cerrar los créditos en mora y nos estaría afectando, ¿sí? Ya vamos a ver qué es lo que revisamos en cada reporte, pero yo puedo tener un crédito cerrado con obligación positiva, con vector de comportamiento bien, pero saldo en mora. Y me afecta mi capacidad de endeudamiento y me dificulta mi capacidad de acceder a un crédito.
Ok, Camila, pero es increíble que estos señores esté reportado por 4.000 pesos o por 10.000 pesos. No, estamos hablando en miles de pesos. Ah, en miles de pesos. Ah, ok, sí, Entonces porque acá yo estamos dije hablando de 10.750.000 Ok. pesos. ¿Listo? Entonces, eso me había faltado decirles. La información que tenemos acá es en miles de pesos. ¿Listo? Ok. Y el porcentaje de la deuda es el porcentaje de la deuda que debemos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos incluso un 105% de la deuda o un 101.9% de la deuda. ¿Listo? Ok. Y como les digo, no todas las entidades lo reportan. Lo ideal sería uno poder ver estos cuadros llenos, ¿sí? Sí. Para tener toda la información muy clara y precisa. Y hago énfasis en eso. Pese a que aquí tengo mucha información, no siempre la tengo toda, ¿sí? Porque depende de la tarea juiciosa de cada entidad. Y hay muchas entidades que hacen esto de manera masiva. En un Excel lo reportan mes a mes y de hecho por ahí vienen muchos errores habitualmente, ¿sí? Luego tenemos el histórico de consultas. También es importante. Es importante porque nos dice, bueno, tenemos acá una del 14 de enero de 2021, consulta de lote. Acá aparece normalmente la entidad. Esta consulta de lote es a veces revisiones que hace periódicamente Data Crédito. Ellos mismos te consultan. Aparece consultas de lote o ciudadano. Tus consultas no aparecen, es decir, aquellos que tienen acceso a la plataforma de Mi Data Crédito como de TransUnión, puedes entrar todos los días, 3 veces al día, todo el tiempo. Esas consultas no generan rastro ni huella. Importante la huella porque ahí miramos qué entidades nos han revisado, incluso para los temas de suplantación es importantísimo. A ti no te puedes revisar una entidad sin tu autorización. Lo mismo, aquellos que ingresan constantemente y revisan, uy, ¿cómo así que el banco fulanito me está consultando si yo no he solicitado ningún producto y nunca les he generado una autorización para que me consulten porque nunca he tenido productos con esta entidad? Entonces ahí podemos tener un riesgo de suplantación, además de una violación a nuestro derecho de habeas data, de uso de datos, porque te están consultando sin tu autorización. Entonces digamos que lo que es claro es que esta información es mía y yo debo autorizar quién la revisa, quién la consulta, quién la modifica. ¿Listo? O sea, ellos tienen muchas formas para prevenirlo de suplantación, pero simplemente no se les da la gana. Sí, en realidad sí. Lo que pasa es que lo que uno de pronto a veces dice, oiga, si es mi información, ¿por qué tengo que pagar para verla? ¿No? Aunque hoy en día Data Crédito ya nos da una opción gratuita, ¿sí? Y si yo quiero, lo que pasa es que ya es un poco más trabajoso, puedo ir a Data Crédito y pedir mi historial, ¿sí? ¿Haces asesorías con la información gratuita que da Data Crédito? Uy, pregunta difícil. No puedo obligar a la persona a que nos dé la autorización de revisar la información. Eso es claro. Doy la asesoría bajo la responsabilidad de esa persona y con la información suministrada y haciendo la salvedad de que no es lo ideal. O sea, no te estoy dando una asesoría con el 100% de los conocimientos, ¿sí? Pero como no puedo obligarte, si tú realmente necesitas que te asesore, lo que recomiendo es hacerte estas consultas, ¿sí? Estas consultas te generan huella, pero pues no te van a bajar el reporte si no es la tercera vez que te estoy consultando en el mes, ¿sí? Vale. Adicionalmente, nosotros no modificamos información, porque no reportamos información, únicamente consultamos. Entonces, también de pronto a veces existe un miedo ahí al respecto. En últimas y muy haciendo el favor, lo hace uno bajo la responsabilidad del cliente, ¿sí? Pero no es suficiente. Ya tuvimos la experiencia y dábamos asesorías al comienzo con la información de Data Crédito, la gratuita y la no gratuita, y ninguna es lo suficientemente completa. Ni siquiera la que tú pagas por ver es lo suficientemente completa. ¿Cómo es? Como esta. Estas las escogimos en la empresa primero por todo lo que nos dice mi colega y ahorita les mostramos qué es lo que nos gusta de estas, porque es a la final el 3% que nos falta para ser 100% efectivos, ¿no? Bueno, continúa. Listo. Luego tenemos información básica. Aquí a veces nos reportan
teléfonos, nos dice quién reporta la actividad económica, si tenemos un empleador o si es independiente, la fecha del contrato, es decir, cuando a ti te está llamando la entidad de cobro y te dice, pero no trabaja, ¿hace cuánto no trabaja? ¿Dónde trabaja? Ellos están actualizando tu información. Cuando tú generas una negociación, ya he tenido clientes que me dicen eso. Vea, yo llegaba, no me habían llamado, no me habían molestado, cambié, hice un acuerdo de pago y ahora todas las entidades me llaman. ¿Por qué? Cuando usted hizo un acuerdo de pago y suministró un número de teléfono, la entidad lo reporta y lo actualiza en ese sentido, ¿sí? Por eso muchas veces nuestros procesos se hacen a través de apoderado, precisamente para no hacer actualización de información. Nosotros recomendamos estos historiales, sobre todo en la parte de prescripción, ¿no? Para que no estén hostigando al cliente. Sí, eso sí, se los dejamos ahí como muy en cuenta. Nos dice aquí también la antigüedad, que es importante. ¿Cuántos meses lleva uno en nota crédito o cuándo empezó uno a existir en los radares financieros? O sea, espera, estar en data crédito entonces no es malo, es bueno. Es bueno, porque de hecho tú tienes 35 años, una muy buena actividad económica, buenos ingresos, y puede que aún así no te den para un crédito hipotecario. ¿Por qué? Porque no tienes una historia o no llevas mínimo unos 5 años en data crédito con información positiva. Entonces data crédito no es malo. Los malos son las entidades que lo reportan o no mal, ¿sí? Cuando nos reportan de manera ilegal, claro. Entre otras porque, vuelvo y te digo, la información es mía. Okay. ¿Sí? La información me pertenece a mí. Y a veces no te la quieren ni dar. Y a veces no me la quieren ni dar. Eso sí es una falta de respeto. Sí. Incluso me aparece qué entidad me reporta. Esto también se supone que lo revisan ellos para temas de suplantación. Es decir, que si yo tengo que la entidad de, bueno, el ejemplo acá, la entidad de vivienda me reportó en 2010 como independiente del sector del campo, ¿sí? Servicampo. O como agrónomo o en un sector específico o incluso a veces una dirección y un lugar específico. Entonces, si yo estoy en Bogotá, porque fulanito me está haciendo un reporte o me está consultando para un crédito en sector textil en Barranquilla. Eso puede generar alertas, ¿no? Y lo que pelea uno es, ¿usted entidad cómo no se dio cuenta? Si mi sector de trabajo es diferente, ¿cómo no se dio cuenta que puede ser suplantación? ¿Sí? Ahora, la mayoría de casos de suplantación que nosotros tenemos, los tenemos en servicio móvil. ¿Sí? En telecomunicaciones. Y en revistas también. Y en revistas. Aunque nosotros alcanzamos a conocer uno de todos los que hemos llevado de una cooperativa que incluso les alcanzaron a iniciar ejecutivo y tenían embargados bienes. Exacto. Pero lo habitual es, sobre todo ese servicio que tú llamas y te activan por teléfono, ahí es donde tenemos la mayoría. Bueno, luego tenemos nuevamente nuestras alertas, son las mismas alertas del comienzo, entonces ya nos vamos a detener en eso. No es para alarmarnos, en realidad son como banderitas que cuando hago la consulta de data crédito me dice, ojo, tengo estas banderas rojas, pero no es para alarmarnos porque es información que se corrobora después, digamos más adelante cuando se está haciendo sobre todo para los préstamos, ¿no? Sí. Para el tema nuestro de centrales de riesgo, pues a nosotros nos es indiferente si estás en listas restrictivas, si tienes antecedentes disciplinarios, fiscales, ¿sí? Porque serían ya trámites diferentes. Volvemos y tenemos acá un resumen por sectores. Ah, mira, aquí sí nos aparece que está en miles. Acá sí nos dice que está en miles. El resumen anterior no nos hacía esa salvedad, acá ya no lo dice. Tenemos un perfil general que es la cantidad. Simplemente la cantidad que tenemos como en sector financiero de créditos vigentes, créditos cerrados, créditos reestructurados, refinanciados y que me hayan consultado en los últimos meses para sacar un crédito. Antes de que sigas, reestructurados y refinanciados, eso es malo, ¿cierto? Sí, no es lo ideal, porque normalmente un crédito reestructurado lo que dice es, esta persona no cumple con su idea original, sino que toca generarle alternativas
alternativas de cambio o algunos cambios en su forma de pago. Bajar la cuota, inclusive muchas reestructuraciones nos indica que el cliente estuvo en mora y necesitó que se le adecuara o acomodara el crédito. Lo mismo en las refinanciaciones, incluso afectan directamente nuestra calificación de riesgo. ¿No? No es lo ideal, pero muchas veces es nuestra última opción para negociar. Sí, eso lo sabemos, sino que hacemos el hincapié porque muchos de nuestros clientes nos llegan con un crédito reestructurado, refinanciado y no saben realmente qué es lo que pasó, o sea, ni siquiera se enteran que van y sacan otro crédito y cuando les aparecen estas partes así, no les hacen préstamos simplemente porque dice, si usted reestructuró es porque quedó en mora, no puede cumplir y nos tocó a nosotros ayudarle, básicamente es lo que dicen los bancos, ¿cierto? Incluso, yo veo, y arriesgándome un poco lo que voy a decir, los alivios financieros que nos dieron son formas de reestructuración y refinanciación. Por eso es que muchas personas, ay, el banco es una maravilla, me suspendió la cuota, y luego a los 3 meses, 6 meses que se les terminó su alivio financiero, tenga, todo el interés corriente lo estaban cobrando, ¿sí? Tu cuota subió, tu cuota aumentó, tu plazo aumentó. Son unas reestructuraciones ahí camufladitas porque finalmente por el tema de cuando se dictó en decreto que se daban los alivios financieros también se dijo que no se tuvieran como reestructuraciones ni que generaran la repercusión que genera una reestructuración en centrales de riesgo. Esa es la teoría, ¿no? La práctica es linda, sí, 56% más de quejas en la superfinanciera por este tipo. Y sobre todo por la información. Bueno, mucha gente, ¿cómo así que mi cuota subió? ¿Cómo así que se me están cobrando el interés corriente de los 6 meses que me congelaron, que me suspendieron? Pues no, en realidad no. Sí, de pronto me permitieron en su momento generar un flujo de caja mejor, pero pues la verdad dejo mis dudas ahí al respecto frente a esos procedimientos, en realidad. ¿Reestructuraste? No, eso no, nosotros sabemos que no lo hacemos. No lo hago y sin embargo, en cuanto a mi tarjeta de crédito, por ejemplo, no voy a decir la entidad, todos los días me llegaban mensajes. Responda con A para 36 meses, con B para no sé cuántos meses, ¿sí? Y si tú no te das cuenta, te reestructuraban. De hecho, eso era lo peor. Yo no reestructuré voluntariamente, pero sí tuve un mes que me tocó llamar y decirles, oiga, muy amables ustedes por pensar en mí, pero yo no quiero reestructurar mi obligación, ¿sí? Porque sí lo hacían. O sea, sí hubo varios créditos que de hecho era de manera arbitraria que inmediatamente te reestructuraban. Y veces que no te decían ni siquiera por cuánto tiempo, ¿sí? Yo sí reestructuré y tengo la huella como hasta febrero. Es más, no sé por qué la tengo ni siquiera tan larga. Y eso que la reestructuración hice como en junio. O sea, bajo un alivio financiero. Bajo un alivio financiero. No debería aplicar la regla de la reestructuración. No, y te lo deberían explicar. Por lo menos tómense la molestia de eso, explíquenlo, pero por un mensaje de texto es la locura. Bueno, continuamos. Dígame qué implica una reestructuración. ¿Sí? Una refinanciación. O dígame las características de mi alivio financiero. Muchas personas no sabían cuándo tenían que volver a pagar, ¿sí? Hasta que 4 meses después, no, es que le castigué su cartera porque lleva 6 meses en mora, y uno como así, yo no tenía alivio financiero. Y esas cuotas quedan altísimas. Básicamente por eso es que nosotros sostenemos que todos los reportes son ilegales, porque si usted estuviese informado realmente de por lo menos qué es esto, la situación sería otra. Dice, yo me cuido más, o yo lo hago o yo no lo hago, pero es esto lo que no te explican. Y Camila aquí nos dijo muchas cosas, pero sé que ni siquiera Centrales de Riesgo hace una capacitación tan buena como la que nos está haciendo ella, eso se los aseguro. Y eso que no trabajó para ninguna entidad otorgar créditos, ella es abogada netamente de nosotros y por ahí que nos fue infiel con otra entidad. No, mentiras. Dale, continúa, perdón. Bueno. Me emocioné. Continuamos viendo ya esta parte más importante, porque ya tenemos un resumen por mes de total de la mora o saldos en deuda o las moras máximas en el sector real. Aunque a veces acá, en este lugar de las moras máximas en el sector real, nos interesan ¿qué?
Créditos igual a 30 días o créditos mayores igual a 60 días nos dice cuántos tenemos, ¿sí? Cuántos en noviembre, cuántos en octubre, cuántos en septiembre, ¿sí? Nos muestra aproximadamente el último año. Ya el total o las moras máximas nos genera acá una cartera castigada. No siempre nos aparece cuando está la cartera castigada o cuando es una cartera de dudoso recaudo, vuelve y juega por lo mismo. Depende de que la entidad sea juiciosa y te reporte, ejemplo, una cartera castigada, ¿sí? Entendiendo que esa cartera castigada es un trámite netamente contable que hacen las entidades. Ok, espera. Me perdí un poquito y creo que más de uno cuando llegan aquí. Cartera castigada es que está en mora siempre. Sí, Okay. O sea, si tú tienes una cartera castigada, tu cartera está en mora, pero ya el proceso que hizo el banco es que ya no lo tiene en la parte activa que presupuesta que ese dinero le va a llegar, ya no está en su presupuesto, okay, sino que lo pasa a un pasivo. Ok, listo, ¿sí? Que ya dije que era lo que nos decías al principio. Puede que no tengas nada activo, pero sí estás en mora y aquí es donde nos explicas bien cómo es, ¿sí? Digamos que acá es mi primer vistazo donde yo voy a empezar a ver. Este primero me dice saldo de la deuda en mora en miles de pesos. Entonces yo tengo una deuda de 4 millones, ¿sí? 324 en mora. Si tengo una mora por ahí, ¿sí? Sí. Ese sector. Y también me dice que tengo un saldo de la deuda total de 10 millones. Esto varía, lo que te digo, depende del reporte. Eso quiere decir que la entidad reportó que mi crédito era de 10 millones y que la mora es de 4, ¿sí? Puede ser un error en el reporte, porque uno dice, bueno, ¿cómo así? ¿Sí? Okay. Si ya han pasado, si estamos normalmente tratando con obligaciones que se han dejado de pagar hace 5 o 4 años. ¿Él hace cuánto dejó de pagar? Bueno, para llegar a esa parte de cuándo dejó de pagar, tenemos que bajar más y ver cada obligación en particular. No, te lo digo porque hasta acá la información que tenemos es el último año. No, y mira que tenemos en el 19 de diciembre que debe 4.376.000 y casi un año después de 4.329.000, o sea, debe menos. Hubo un momento en que le cambió la obligación. Lo mismo podemos ver haciendo el comparativo del capital, ¿no? En diciembre uno debía más capital porque no había pagado, ¿sí? Y ahorita ya el capital o el saldo inicial de la deuda es menor, o el saldo total de la deuda es menor. Si yo quisiera hacer una negociación en un espacio, en un ámbito normal, ¿no? Porque todavía no sabemos cuánto lleva la persona de mora. Yo quisiera hacer una obligación, yo estoy revisando mi historial y digo, bueno, con este valor se supone que hago un acuerdo por pago de las cuotas en mora, 5 millones de pesos. Si yo quiero hacer un pago total, se supone que mi valor son estos 10 millones de pesos. Pero esta información igual puede tener inconsistencias. ¿Por qué? No todas las entidades me reportan el saldo en mora, no todas las entidades me reportan el saldo inicial, ¿sí? Y esto ya es un consolidado. Y si tú haces cuentas o unas cuentas de aquí alegres, esa mora solamente pertenece como a un año. Exactamente, eso tenemos el último año. Sí, el último año. En relación a lo que debe, si yo lo sacara por intereses de mora, eso más o menos sería lo que se recolectaría en un año. Y estamos hablando de que muy seguramente ya vamos a revisar desde cuándo podemos ver que está en mora, que realmente solo podemos ver los últimos 4 años. Nos permite a nosotros establecer que la obligación total para pagar ahorita no son ya los 10 millones de pesos. Si yo me fuera a hacer una negociación, ¿la entidad realmente me recibe 4 o 5 millones de pesos para estar al día? No, ellos ya me exigen la totalidad de la obligación. Entonces, eso también es un reporte erróneo. Ok. ¿Sí? Todos los reportes, todos, después les explico por qué todos los reportes desde nuestra perspectiva son erróneos y por eso es que hemos tenido tanto éxito. Acá ya empezamos a ver, por ejemplo, que tenemos otros créditos donde la calidad como deudor es principal, que están al día. Perdóname, qué pena devolverme, pero es que eran 2 preguntas. Cartera castigada también es cuando yo ya pagué la obligación. Nosotros lo identificamos así, como que tengo un castigo, pero es un castigo por permanencia. Ok. Ya es un tema que me salgo del lado financiero y me voy para el lado netamente de centrales de riesgo y digo, es que pagué la obligación, estoy al día, pero tengo un castigo por haber estado en mora. Ok, es básicamente que el banco dice,
ay, sí, usted ya pagó, pero usted no es bueno pagando, quédese otro ratico ahí, ¿sí? De hecho, no lo hace el banco, ¿No? no lo hace la entidad financiera. Eso ya, ahí sí mete mano la central. Ah, La ok, central. entonces... Porque de hecho el banco te deja la información, usted pagó, lo reportó al día, lo reportó que ya está al día, que no me debe nada, extingo la obligación y ya, y yo me desentiendo. Y si tú le preguntas al banco 3 meses después, oiga, es que usted me tiene un reporte negativo, no señor, yo hace 3 meses no le hago ningún reporte, para nada, ¿sí? No, hace un año que usted me pagó, yo no vuelvo a hacer reportes. Y es así, ellos no hacen más el reporte. Lo que hace la central de riesgo es que mantiene esa información por el doble del tiempo que estuviste en mora y máximo 4 años. ¿Sí? Ok, Que es lo que, que pero son más. esa permanencia ya la controla la central de riesgo. ¿Sí? Ah. Ojo, ellos no se meten a verificar la legalidad. ¿Sí? Ellos dicen, pues ¿qué fue lo que me reportaron? Esa es la información que me dieron y en razón a esa información, pues yo tengo la obligación de permanecer con esa información negativa, máximo 4 años. ¿Mm? Y si yo banco le digo, venga, quítele ese castigo. No, yo banco no le puedo decir, oiga, venga, quítele el castigo. No, yo banco entro y modifico la información, actualizo la información. Y le digo a la entidad, actualice y modifique la información. Ok. Y la modifique en este sentido. Es lo que siempre decimos es, elimíneme la obligación como si nunca la hubiera tenido. O sea, si quiere, quite y se ahorra un trabajo. Sí. Elimine. O no me reporte el comportamiento negativo. Es decir, cámbienme mis vectores de comportamiento. ¿Sí? Que ya los vamos a ver más adelante cómo los identificamos. ¿Sí? Ok. ¿Tú qué prefieres? ¿Que lo eliminen o que los cambien los vectores? Que me cambien los vectores. ¿Siempre? Depende de mi finalidad, pero habitualmente siempre. ¿Por qué? Porque no me dejan ceros en central de riesgo. ¿Sí? No me elimina mi historia como tal en central de riesgo. Una cosa es nacer uno con nada de experiencia y otra cosa es con una experiencia que, bueno, no me genera calificación, pero me dice que ha tenido obligaciones y las ha cerrado y bien. Si no me reporta un saldo en mora, si no me reporta un mal comportamiento, pues no me afecta y sí me amplía mi tiempo de experiencia en centrales de riesgo. Entonces es bueno. Sí. Es bueno. Por eso nosotros, o sea, la palabra que nosotros decimos cuando ustedes revisen algo es si te eliminaron o no, no si te cambiaron, digan si te eliminaron el reporte negativo, esos vectores negativos que son los que te afectan el score. Sí, muchas veces la entidad se hace la que, no, pero ¿cómo así? ¿Cuál reporte? Yo ya no le hago reporte, sobre todo cuando estamos hablando de permanencias. Yo ya no le hago reportes. A mí, en los procesos que hemos llevado, me han llamado los abogados de las entidades, es que no le entiendo a qué reporte se refiere si hace 2 años no reportamos. Y yo, sí, pero hace 2 años me reportó, ¿sí? ¿Y cómo me reportó? Entonces, verifique si su trámite fue correcto. Y si no lo fue, pues quíteme la información negativa. Siempre les hablo, quíteme la información negativa. Y les hago hincapié en que información negativa son los vectores de comportamiento y la calificación de riesgo. ¿Sí? Okay, Porque muchos otros me dicen, no, pero yo ya no le tengo vectores de comportamiento ni información, pero me tiene una calificación E. Entonces ya empezamos que igual un banco no me va a prestar porque mi calificación de riesgo es baja. ¿Sí? Pucha, deberían ahí sí es cuando yo peleo. Las centrales de riesgo deberían hacer una capacitación a las entidades de que por lo menos tengan clara toda esta información, porque aquí entre nos yo sí tomé el curso, pero lo que he aprendido desde la otra parte no tiene nada que ver con lo que aprendí allá en Data Credit, incluso lo hice. Listo, acá ya empezamos a ver nuestra parte interesante, nuestra parte bonita. Y es el resumen de nuestras obligaciones. Lo vamos a encontrar por sectores y lo vamos a encontrar primero las abiertas y luego las vigentes. Normalmente encontramos primero todo lo financiero, encontramos cuentas de ahorro. ¿Qué revisamos? Por ejemplo, la primera parte que tenemos acá es cuentas de ahorro. Esto nos da a nosotros tipo de cuenta, nos da el número de la obligación, una calificación. No todas nos reportan una calificación. Yo prefiero que no reporten información a menos que vayan a
a reportar una calificación A, ¿sí? El estado de la obligación, en este caso como estamos hablando, el estado de la obligación activo y la actualización, es decir, cuando me hicieron el último reporte o cuando pusieron la información y la fecha de apertura. La fecha de apertura me sirve a mí más o menos para ir viendo cuándo pudo haber estado en mora, ¿sí? Porque a veces llega el usuario y me dice, yo llevo más de 20 años en mora y yo vengo y reviso la obligación, pero su obligación se abrió hace 10. Entonces, o tenemos un error de la entidad o hay una inconsistencia en la información que nos está dando el cliente. ¿Y esa obligación nunca prescribe? La obligación no prescribe. ¿No? No, la obligación no prescribe. Lo que nos prescriben son las acciones legales que tienen las entidades para obligarnos al cobro. Ok, ¿y cómo sé cuándo inicia ese término de... O sea, si tú lo miras aquí, ¿tú podrías saber cuándo inicia ese término para que prescriba la acción para poder cobrar? La fecha que yo me guiaría, de acuerdo al reporte, sería la fecha de vencimiento. ¿Sí? Oh, pero tenemos... mira esa fecha hermosa de vencimiento. Por ejemplo, en esa primera del sector financiero no tenemos fecha de vencimiento. Exactamente. Esto nunca prescribe. Esta nunca prescribe. O tenemos unas fechas de vencimiento que son del 2040. Sí, puede pasar. ¿En serio? Claro. Lo que partimos es que esa fecha de vencimiento corresponde a tu última cuota que debías pagar en el deber ser de la obligación, ¿no? Okay. O sea, yo saqué un crédito a 10 años, la última cuota de ese último año es mi fecha de vencimiento de la obligación, porque en principio cada cuota, la acción para reclamar cada cuota va a prescribir de manera independiente, cuando cada cuota se hizo exigible. Es decir, mi fecha de pago era el 5 de cada mes, entonces el 5 de junio yo no pagué, ahí se vencía mi cuota y para esa cuota ahí empezaría yo a contar el término de prescripción de la acción. ¿Qué es lo que pasa? Que pasados habitualmente 3 meses, ya el banco no te llama y te dice, es que usted me debe 3 millones de pesos de las cuotas de mayo, junio y julio. No, el banco te dice, usted me debe 40 millones de pesos. Y te reportan 40 millones de pesos. ¿Sí? Qué belleza. Como saldo en mora, por ejemplo, 40 millones de pesos. Que muchas entidades de hecho se abstienen de hacerlo, ¿sí? Por eso es que veíamos la inconsistencia en que la mora total es de 10 millones de pesos, ¿sí? Y no se paga nada hace 10 años, pero te dicen que el saldo en mora son 4, ¿sí? Es decir, te la han ido causando mes a mes como si no hubiesen hecho exigible el saldo insoluto, ¿sí? Que es lo que entramos nosotros a mirar para el tema de centrales de riesgo. A veces el tema de prescripción toca mirarlo de manera aparte al tema en centrales de riesgo, ¿sí? Porque yo tengo 3 figuras de prescripción para alegarlas dentro de un trámite jurídico o dentro de un proceso de justicia ordinaria. Pero la ley de habeas data me dice que deben pasar la deuda insoluta, el reporte en mora, 10 a 14 años, ¿sí? Ok, espera. Lo que estamos aquí hablando es de derechos constitucionales. Y tú me dices que por estas irregularidades, como por ejemplo que no tenga fecha de vencimiento, podríamos eliminar el reporte. ¿Sí? Sí. Y que eso desembocaría dentro de la parte de que ya no se pueden cobrar las deudas. Depende. Ahí como ya, todo en el derecho. Como todo en el derecho. Ahí ya nos va a depender. En primer lugar, tenemos un error. ¿Sí? Okay. Y yo le puedo decir a la entidad, oiga, elimíneme ese reporte porque es erróneo. No es claro y no es completo. Y la entidad me puede decir, bueno, ya se lo pongo completo como es. ¿Sí? Listo, y sale. Y entonces me pone una fecha de vencimiento del 2030 y me actualiza el vector de comportamiento que de hecho acá no lo tiene, o me pone una calificación de riesgo, así que lo vamos, acá no lo tiene, y nuestro vector de comportamiento son estos 47 meses que son casi los 4 años, ¿sí? Falta un mes. Para ver cómo estamos, ¿sí? Puede pasar, si yo le digo hay un error en su reporte, la entidad es en ese, listo, ya se lo corrijo y se lo pongo de manera completa y clara, ¿sí? Y luego tengo que entrar yo a ver, bueno, pero tenemos un tema, si existiese prescripción o prescripción en el reporte, ¿sí? Que lo que nos dice nosotros la ley de habeas data es que son 10 a 14 años.
Esos 10 años lo extrae de las 3 acciones que tiene uno para el cobro. La acción cambiaria para títulos valores, la acción ejecutiva y la acción ordinaria. ¿Sí? Pero si yo lo llevara a una esfera judicial, pues finalmente, depende cómo me estén demandando, aplicaría yo mi acción. ¿Sí? Hago claridad en esto porque mucha gente me dice, no, es que yo quiero es acudir a la prescripción de 3 años. Para acudir a la prescripción de 3 años tengo que ir a un proceso judicial. Tú inicias el proceso, tú como abogada lo haces. La prescripción es rogada. Se podría hacer. En teoría, a través de un proceso declarativo, yo lo podría hacer. ¿Sí? Casos no se han visto. O sea, No, lo que pasa, o lo que hemos visto en nuestro ejercicio es que casos como ese no se han visto porque para poder lograr que nos reconozcan esto, debemos iniciar como por acá, ¿no? Porque nos mantienen los títulos en blanco. exacto, esa es otra de las cosas porque muchas veces o recientemente nos hemos enfrentado a procesos donde llevan exigiendo la obligación 10 años y demandan ahorita. ¿Por qué? Porque se mantienen en una constante investigación de bienes y resulta que pasa que la persona ahorita 10 años después, sobre todo pasa mucho con los clientes jóvenes, ¿sí? Yo tenía 18 años, me sobreendeudé, y hoy en día pues ya tengo un negocio más amplio, tengo ingresos mejores, la entidad lo encuentra y entonces le inicia un proceso porque ahora sí tiene cómo pagar. Entonces, ¿qué debo yo demostrar? Es que esa obligación, su vencimiento fue antes, porque ellos la hicieron exigible con anterioridad. Que las entidades les encanta llamarte y cobrarte 40 millones de pesos con un título en blanco. ¿Sí? Pero no es legal. Pero no sería legal. Porque si tú me estás haciendo exigible la obligación, si tú me estás constituyendo en mora, quiere decir que ya diligenciaste el pagaré. Esa sería la teoría, ¿no? Esa es la teoría. Esa es la teoría. No, además, no se pueden cobrar intereses sin haberse causado, ¿no? Y estamos hablando de una ley de 1990. Otra maravilla de las reestructuraciones, de hecho, ¿no? Ahí hay un cobro de interés sobre interés. Porque a ti te cogen el interés corriente y te lo vuelven capital. Y hay un cobro de interés sobre interés aparentemente legal, ¿no? Es legal, en los créditos es legal, excepto en los hipotecarios. Excepto En los hipotecarios es ilegal esa parte. Pero en los otros créditos sí la ley lo permite. Legal, pero contradictorio. Porque es claro que existe, Sí, claro que existe un cobro de interés sobre interés. Lo molesto de eso es que los intereses no los muestran realmente causados. Si los mostraran realmente causados, la historia sería diferente. Claro. Pero a veces ni siquiera sabe cómo se causan. A Camila le sucedió un caso muy chistoso no vamos a decir con qué entidad, que la abogada, la respuesta de esta entidad, que les pareció una falta de respeto que uno solicitara tanta información de acuerdo al crédito, ¿no? Sí, tuvimos una entidad que me contestó y me dijo, incluso uno le dice, exijo que me dé mi notificación, ¿no? Muéstreme mi notificación para ver que se haya realizado en los términos correctos. Y la entidad me dice, es una falta de respeto y usted está insinuando que yo no sé notificar, que eso es una falta de respeto. Y yo dije, no, yo le dije, muéstreme la notificación para verificar que sea legal, que cumpla con los parámetros, ¿sí? Y ellos me dijeron, es una falta de respeto que usted me esté pidiendo eso. Es una ¿Sí? falta de respeto que usted no me conceda mi información. Exactamente, o es una falta... Eso es otra cosa. Pasa mucho con las entidades de telecomunicaciones que ni siquiera existe el contrato. No existe nada. No existe o sea, entonces, ¿qué me está cobrando? ¿Qué me está cobrando? ¿Cuál es mi obligación o cuál es mi título? Que dice uno, oiga, ¿sí? Oiga, vea, usted no tiene ni contrato, no sea así. No sea así. Por eso es muy importante cuando hablamos de la negociación, es que no existe un reconocimiento de la deuda. ¿Sí? Vean, no porque, entonces escondámonos o hacer uno de pronto la maña o buscar uno la ilegalidad. Es porque usted realmente no sabe si usted tiene la obligación o no. ¿Sí? Muchos clientes me dicen, no, yo me acuerdo que yo saqué, ¿y usted firmó un pagaré? No me acuerdo. Entonces le dije, no, entonces usted no tiene nada. Entonces, ¿cómo va a decirles, vengo a pagar la obligación que adquirí con ustedes si usted no tiene la certeza de haberla adquirido? ¿Sí? Entonces, ¿cómo les va a reconocer la obligación? El hecho de uno intentar negociar no quiere decir que esté reconociendo la obligación,
sino que quiero solucionar esa llamadera, ¿sí? Quiero solucionar ese problema. Es que resulta que me dio curiosidad, compré mis reportes en centrales de riesgo y revisé y tengo productos abiertos en Cúcuta. Y yo ni siquiera conozco Cúcuta, ¿sí? No he salido nunca del pueblo. No, sí, nunca he salido de mi pueblo. Me dio curiosidad porque vi el video en TikTok. ¿Sí? ¿Has aparecido en TikTok, Camila? No. ¿No? A mí me encanta estar tras bambalinas. No, y de por sí Camila trabaja con nosotros desde el inicio de los tiempos. Casi fue a fundar la empresa. Estrené mi tarjeta profesional. El gerente nos hace sacar la tarjeta profesional si no nos admite. Sí. Requisitos de requisitos, ¿no? Mi cartón luego no me hace abogada. No. Y además que si van a ti y te dice que eres muy brutica y que es una falta de respeto que tú pidas información, peor. Peor, sí. Así me contestó una entidad. Duraron llamándome una semana de antelación para que les explicara qué estaba pidiendo. Esta fue la misma entidad que me llamó y me dijo, pero es que ¿qué es lo que nos está pidiendo? O sea, ¿me estás diciendo que esas entidades hacen estos reportes y no tienen idea de lo que están haciendo? Muchas no. Y estamos hablando de entidades que el área comercial es una, quien hace los reportes es otra. Entonces, el área comercial le reportan una factura vencida y él dice, sí, está en mora, y reporta a quien haga el reporte que está en mora. ¿Sí? Y después se enfrentan con abogados como tú. Bueno. Miércoles. Y después el inconveniente está, sobre todo en las obligaciones muy antiguas. Vayamos a sacar el documento del 2004. El contrato del 2004. ¿Dónde tengo eso? No existe. Y entonces, ¿usted qué me está cobrando? O muchas entidades que empezaron siendo una y se fusionaron o se expandieron, cambiaron su nombre, y todo ese tema de papelería pues ya no existe. Hay entidades muy juiciosas, que cuando yo las veo yo digo, uy, no, contra esta es difícil porque son entidades muy juiciosas. Y a veces hay procesos en los que dependemos de la voluntad de la entidad. Y así lo digo sobre todo cuando estamos tratando paz y salvos. Tenemos 3 factores importantes y uno de ellos es la voluntad de la entidad. Que uno le dice, oiga, venga, yo ya le pagué, ¿sí? Yo ya le pagué, quíteme el reporte. La entidad, ¿sabe qué? Bueno, sí, no me moleste, le quito su reporte. ¿Ves? Dependemos en primer lugar de la voluntad. En segundo lugar, de la legalidad en que se haya realizado el reporte cuando se estuvo en mora, ¿sí? Me notificaron, no me notificaron. Tienen el contrato, no tienen el contrato, el pagaré del título, lo que me están cobrando, ¿sí? Y en tercer lugar, la forma como se nos dio la negociación. ¿A usted en algún momento le dijeron que iba a durar castigado? ¿Que eso tenía una permanencia? Y usted afanado pagó, porque estoy buscando resarcir mi vida crediticia o estoy buscando iniciar de nuevo. Y pagué, y me dio lo mismo. ¿Sí? Y pagué una obligación cuya acción ya estaba prescrita y me dio lo mismo, ¿sí? Entonces también revisamos eso, ya hay un pronunciamiento, ya sale una sentencia de la SIC donde sanciona por no haberle dicho a la persona que iba a durar 4 años castigada después del pago, porque hay una vulneración a la información. ¿Cuántos procesos has perdido desde que arrancamos? Perdido no tenemos todavía ninguno. Bien. O sea, sí, que estamos en algunos en proceso. Hemos tenido procesos que con la petición dice uno, hey, la entidad es sensata. Las entidades financieras y las entidades grandes y que ya conocen el peso de la SIC. Sí, la SIC pesa mucho. Ya te dicen, sí, está bien, lo reconozco, fue mi error. ¿Sí? Ya usted no tiene su información negativa. Pero otras entidades tal vez más pequeñas e inexpertas en este tema son muy arraigadas a no, yo tengo la razón y pues nos toca desgastarnos un poquito más, pero hasta el momento no hemos tenido la primera respuesta de no definitiva. Hemos visto estrategias
un poco, Ay, un poco discutibles en realidad de parte de las entidades. tramposos. Sí, Digámoslo así, porque si es trampa que te cobren intereses y después digan, ay, no, ya no te los cobro. hemos iniciado, esto nos ha llevado también a generar varias estrategias de negociación desde los procesos de centrales de riesgo. Nos ha ido súper también con esa En- parte, ¿no? Claro, y era un tema que empezamos nosotros experimentando como, quíteme el reporte y negociamos, pero claro, cuando se dan cuenta que es que si quieren ellos seguir con la obligación vigente no pueden cobrarme el interés moratorio, pues ahí ya cambia, porque nos enfrentábamos en obligaciones que se volvían imposibles de pagar, aún teniendo la forma de pago, de pronto teniendo un ingreso cuyo capital era 1.000.000 y los intereses eran 8. Entonces cualquiera ante eso No paga. no paga, ¿sí? Y el mínimo descuento que metían era pague 5, es decir, no dejaban de ser 4 millones de intereses, ¿sí? Entonces dice uno, y a través de estos procesos, cuando les demuestra a uno que no, o sea, si usted no me quiere reconocer la prescripción de la acción y eliminarme el reporte, pues entonces no me cobre mora. Y efectivamente ha sido así. Y cuando ¿Sí? no cobran mora, es cuando ahí sí aprovechamos y pagan solamente el capital y Negociamos capital, exactamente. listo. Continuemos que... Listo, llegamos a la parte interesante. Hasta ahora. A la parte, digamos, fundamental para nuestro reporte. Porque nos empiezan a discriminar obligación con obligación. Hacíamos hincapié o resaltábamos que podemos tener información así como esta primera, que es financiera, y que no hay nada, no nos reportan nada, pero es un reporte que no nos afecta. En principio, Ok, no tenemos información negativa, no tenemos una calificación y no tenemos un saldo en mora. Listo. ¿Sí? Pero Está la pregunta es ¿por qué está activa? ¿Sí? Porque está activa una obligación que no tiene mora, que no tiene comportamiento negativo, que debería estar extinta, ¿no? Y tampoco se va a vencer nunca, entonces. Y tampoco se va a vencer nunca, pero por lo menos no nos está generando información negativa, o sea, no nos está afectando nuestra historia crediticia. Una vez terminemos este video, va a tocar adjuntárselo a las entidades. A ver si saben lo que están haciendo. Para bien. que hagan control. Sí, sí. Bueno, aquí no tuvimos reporte de obligaciones de cuentas de ahorro, pero normalmente es lo primero que nos aparece del sector financiero, las cuentas de ahorro, donde también podemos identificar cuando la cuenta está activa, inactiva, embargada, que nos interesa mucho revisarla porque un embargo ya implica que existe un proceso aparte, un proceso de cobro, que depende de la entidad. Por ejemplo, si tenemos deudas con ICETEX, pues puede ser un cobro coactivo, que no vamos a encontrar nosotros a través de plataforma de la RAPA. Todos, ICETEX, todos con el Estado tienen cobro coactivo, o sea, no necesitan ir ante un juez. Ir ante un juez para generar el embargo de la cuenta, ¿sí? Y son deudas cuyo reporte, por ejemplo, a veces no me aparece. La DIAN no me reportan centrales de riesgo, ¿sí? Pero sí me cobra. Pero sí me cobra y sí me hace un proceso coactivo. Tampoco fotomultas. Hemos tenido que por una fotomulta me reporten centrales de riesgo. No pasa. Y son procesos que son coactivos y que te pueden embargar tus cuentas, ¿sí? Y no hay Entonces, límite de embargo de esos procesos. sí, las cuentas, pero las cuentas que no vienen embargables, sí. Sí, no. Cuando ellos no tienen límite para su medida de embargo, pero tenemos que tener cuidado con las cuentas que son de nómina y las cuentas de ahorro con límite de inembargabilidad, ¿sí? Porque ahí es donde, de que las pueden embargar, las embargan, ¿sí? Fijo. Porque eso, o sea, ya a veces difiere del funcionario que recibió el oficio y que registró el embargo. No miro si era una cuenta de ahorro, si era la única cuenta, si era cuenta de nómina, si pasaba el límite de inembargabilidad. ¿El desembargo de las cuentas tú lo incluyes en el proceso de centrales o no? No, ¿Por son qué? trámites aparte. Porque un embargo de una cuenta, primero tengo que verificar de dónde proviene el embargo y cómo está el proceso que generó el embargo, ¿sí? Ahora, cuando estamos ante una cuenta que, como te digo, cumple con los requisitos de inembargabilidad o es una cuenta de nómina, pues a través de acción de tutela.
es lo que se recomienda. Tan pronto usted supo que su cuenta de nómina fue embargada, puede acudir a la acción de tutela, porque es inconstitucional, ¿sí? No te pueden embargar una cuenta de nómina ni una cuenta de ahorros que supere el límite de embargabilidad. Difiere un poco cuando tengo 10 cuentas de ahorro, ¿sí? Tengo 10 cuentas de ahorro de pronto con la misma entidad y si alguna supera el límite de embargabilidad, pues ahí sí me las embargan porque identifican los movimientos, ¿no? No es habitual que uno tenga muchas cuentas de ahorro. ¡Qué estudio tan juicioso! Sí, digamos que ahí es cuando de pronto la entidad puede decir, no, pero es que yo le embargué porque esta no es su única cuenta de ahorro y él tiene otras cuentas de ahorro donde ya supera el límite de embargabilidad. Ojo, la cuenta de nómina, sí, no. Fijo, no. Sí, Okay. fijo, no. ¿Por Entonces, qué? Porque son, uno, el mínimo, ¿no? Y pues es tu derecho al trabajo. Entonces ya tenemos un derecho constitucional también ahí peleando que prevalece, ¿no? Increíble que sean tantos derechos aquí vulnerados. Solo es en un reporte. Y el tema con el embargo de cuentas es eso. El funcionario recibe el oficio y muchos se embargan. Simplemente registran el embargo sin hacer mención a la inembargabilidad, ¿sí? Porque también te pueden registrar el embargo haciendo mención a la inembargabilidad. Entonces, si tú sabes que tu cuenta está embargada, pues simplemente no manejes movimientos bancarios que superen la inembargabilidad. 38 millones para el 2021. Para el 2021 aproximadamente 36, 38 millones de pesos. Si tú lo superas en movimientos, pues ahí ya te van a empezar a congelar el excedente. Pero si no, tú puedes tener tu cuenta embargada y tener tus movimientos normales, ¿sí? Entonces también hay que tener como precaución en eso. Y si llegase a pasar, porque pasa, ¿sí? O sea, cuando me dicen, o sea, no me pueden embargar, no, sí lo pueden embargar porque es el país del Sagrado Corazón. Así me enseñaron a mí, todo puede pasar, ¿sí? Y pasan este tipo de cosas. Es más difícil que no pasen estas situaciones y por eso tenemos trabajo. Y por eso exactamente tenemos trabajo. Mucho trabajo. Ya vemos estos primeros reportes que lo primero que logramos identificar es que están al día, ¿sí? Por el estado de la obligación. Les digo, me interesa a mí la entidad informante, que es quien me realiza el reporte, el número de la obligación, la fecha de actualización, son obligaciones que la última actualización fue en 2020, y el estado de la obligación, son obligaciones al día. El saldo en mora, 0. Entonces, hasta aquí no me va afectando. La calificación, si es que la tiene, ¿sí? ¿Qué calificación me sirve? Calificación A, calificación AA. Que en una calificación AA, las entidades financieras ya no lo usan. Solo tengo presente una que sigue usando su calificación AA. De resto ya no lo usan. ¿No? No, ya no lo usan. Y creo más que porque es por el estándar internacional. Ah. Porque es una banca que es internacional. Sí, igual Data Crédito y Cifin o Cifin Transunión las encontramos en casi toda Latinoamérica y me sorprendió mucho verla en Estados Unidos. Pues todos dirán, ¿pero por qué? Porque allá el tema, esta protección de datos es mucho más blindada y estas empresas saben todo esto, pero yo creo que estas empresas no hacen una buena capacitación a las entidades que hacen los reportes desde nuestra perspectiva, pero por allá todavía no hemos llegado a tener esas discusiones, pero estamos preparados y nos toca. Listo. El otro factor del que hemos venido hablando es el vector de comportamiento. ¿Qué son estos últimos 47 meses que nos aparecen acá? Y cada letra es un mes. Ah, o sea, no es porque se les fue la N. No, es que me equivoqué. Cada letra es un mes. Y cada letra se relaciona al reporte de ese mes. Por eso tenemos acá 47 meses, que son casi los 4 años que permanece la información, ¿sí? Esto para Data Crédito, porque ya vamos a ver en Cifin, yo creo que en otro video, vamos a ver Cifin cómo nos reporta esta información y en Cifin no vemos nosotros, no podemos percibir sino 2 años. ¿Mm? Pese a que ellos sí me dicen cuánto va a durar un castigo en el caso de la permanencia. Cada letra es un mes y lo que hace la central de riesgo, que era lo que les decía, ya una vez castigada la permanencia, ya la controla la central de riesgo, es que mes que va pasando, mes que te va quitando, te va quitando, te va quitando, te va quitando. Por eso vemos los últimos 4 años.
¿Qué quiere decir que está bien? La N, la X o la R. Siendo la X y la R un error en el reporte. Que lo único que dice es que la entidad no reportó o no cumplió con el cuadrito Excel que da data crédito para reportar, ¿sí? O puso un valor que no corresponde, ¿sí? Esto quiere decir que ahí no nos está afectando y no es información negativa. Eso es lo principal que vemos en todas, ¿sí? Acá, por ejemplo, yo podría identificar, bueno, además del tema de vencimiento, obligación vencida en 2009, yo podría identificar el saldo actual, el valor de la cuota, pero sin embargo me dice que no está en mora, pero es una obligación activa, es decir, no la han hecho exigible. Está al día, pero aparentemente no la han hecho exigible. Pues ya que mira el vencimiento. 2009. Ya hablamos de que venció hace 10 años. Ya deberían quitarla. Ya deberían quitarla. Para que suba también la capacidad de endeudamiento, ¿no? Para mejorar ya la capacidad de endeudamiento. Es decir, este tipo de obligaciones así activas, pero no me afectan, no me van a bajar puntaje, pero sí tienen mi capacidad de endeudamiento ahí reducida. Así revisamos nosotros uno por uno, porque cada cuadrito de esos es una obligación, y llegamos, por ejemplo, a estas. Una de refinancia, donde me reporta únicamente que la cartera es castigada, ¿sí? Que está castigada quiere decir que está en mora, ¿sí? Principalmente, bueno, yo prefiero que me reporten los meses a que me reporten que está castigada. Como les decía, el castigo es simplemente un movimiento financiero, es una figura contable de hechos, ¿sí? Y que para muchos casos, si yo quiero aplicar de pronto al pago del seguro, me van a decir no, porque cuando se castiga la cartera se deja de pagar seguro, ¿sí? Antes no. A ti te están cobrando mora y tú te vas a ver que me han cobrado en la mora y me han cobrado el seguro, ¿sí? Entonces, si yo voy a hacer efectivo un seguro por muerte y me dicen no, que estaba en mora, pero usted me lo viene cobrando, ¿sí? Usted me lo viene cobrando. Entonces eso quiere decir que se lo debo a usted, pero no al seguro. El seguro existe. Entonces hay que ver, porque muchas veces en temas de seguros a la entidad le da pereza hacer el trámite para el seguro. Sí, y eso que es la beneficiaria. Ellos prefieren seguir cobrando la obligación, el mora, ¿sí? Y no el seguro. Entendiendo también que ya por el lado del seguro, pues así como cuando tú tienes un riesgo y lo cobras, tu riesgo aumenta. Entonces, a medida que tú haces efectivos los seguros, pues también les pasa, si no están exentos de ese trámite financiero. Adicional a eso, vemos que es una cartera comprada, cosa que logramos muchas veces identificar desde la entidad que realiza el reporte, ¿sí? Ya cuando hablo de refinancia, pues refinancia hasta el momento que yo lo tenga presente, pues no da créditos propios, ¿sí? Sino que se dedican a la compra de carteras. En este caso me voy a esta última que me dice oficina y me dice Colpatria, quiere decir que se la compraron a Colpatria. O acá, tuya tarjeta éxito, quiere decir que tuya, la gente siempre me dice no, es que es tuya, es éxito. No, tuya es un producto financiero que trabaja a veces bajo varias, porque tuya la encontramos en Alcosto, la encontramos en Bancolombia, la encontramos en Éxito. Entonces es un producto financiero, simplemente se les da la facilidad de prestarla a través de tuya, ¿listo? Pero porque lo hablo sobre todo para los casos de suplantación, ¿no? Porque el primer ejercicio que hace uno con el cliente es identificar que haya tenido la obligación, que exista, que al menos recuerde en algún momento. Entonces nos pasa con tuya y ellos me dicen, no, tuya es eso, grupo de éxito, eso no he tenido. Bueno, y con Bancolombia ha tenido productos, con Alcosto ha tenido productos, para pues definitivamente descartar que sea una suplantación. ¿Sí? Tenemos que es comprada, tenemos la fecha de actualización, el último reporte lo habían hecho en noviembre del 2020 y tenemos una apertura de la obligación de 2008. Cuando son carteras compradas nos toca tener mucho cuidado con esa apertura. Puede ser correcta, puede coincidir, pero a veces esa fecha de apertura corresponde a la fecha en que ellos compraron la obligación, ¿sí? Ahora, la entidad financiera no inicia, cuando es compra de cartera, ellos no inician el reporte, sino así como a ellos les ceden el crédito, les ceden el reporte. Simplemente, de hecho, eso es algo que suele hacer la central de riesgo, y es que cambian el nombre de quien hace el reporte. Con refinancia que hemos tenido, que ellos
no están suscritos actualmente a Data Crédito. Si ellos te dicen, pero si yo no hago reportes en Data Crédito, ¿cómo así? Y yo, pero mire, Ahí están. ahí están, ¿sí? Y entonces, ¿qué tienen que hacer? Eliminar, porque ellos ni siquiera tienen, no están vinculados a Data Crédito para hacer el reporte, ¿sí? Esto también es una pregunta que hacen frecuentemente. ¿De qué depende que esté reportado en Data Crédito y no en CIFIN, o que esté reportado en CIFIN y no en Data Crédito de la entidad financiera? Pero finalmente, esto es un producto y el acceso a la información es pago, ¿sí? Y es un producto que la entidad mirará cuál le conviene más a ellos pagar. ¿Me estás diciendo, Camila, que yo entidad tengo que pagarle a Data Crédito para poder poner a mis morosos? Sí. Ah, ok. Para poner a mis morosos y para mirarlos, ¿no? Ah. Y lo habitual es que si le pago para mirarlos, siendo una entidad financiera, Data Crédito me exija el reporte, porque de ahí la efectividad de ellos, ¿no? Es como su negocio. Ok, yo le dejo ver con esta suscripción que tengo, pero adicionalmente reporte. Repórteme. ¿Sí? Reporte. Ah, tienen la Deme información. obligación de dar información y también de recolectar. No sé si tanto es la obligación, pero habitualmente Data Crédito lo exige, ¿sí? Uno puede empezar, porque, ejemplo, nosotros solo consultamos, en realidad, pero después de un tiempo, la entidad o Data Crédito, ahí sí preguntan, oiga, ¿usted a qué se dedica? ¿Cuál es la finalidad de su empresa? ¿Es financiera? ¿Es de dar créditos? Oiga, si está dando créditos, reporte. Reporte acá. Sí, reporte acá, colabórenos. Ahí sí, ahí sí es colaboración, ¿no? Eso es lo que entramos a mirar. También podemos ver, bueno, 2012, calificación, una calificación K. Hablamos de que la calificación que nos sirve es la calificación A, ¿sí? Esta K hace de hecho referencia al castigo, y acá lo tenemos también en vector de comportamiento. Por eso muchas veces yo les digo a mí que en el vector de comportamiento me pongan esa C, no me ayuda mucho. O sea, yo puedo ver que lleva en mora 4 años, mínimo 4 años. Seguramente lleva más porque ya castigado la cartera. Y finalmente es que acá me dice que el máximo de la mora es más de 180 días. No dice ¿Sí? mucho. No me dice mucho. ¿Sí? No para términos de prescripción. No para términos. Y no para certeza. Porque digamos, fíjate este vencimiento. Este vencimiento me dice que es 2018. O sea, los 4 años que lleva castigada. ¿Sí? Okay. Entonces, ese vencimiento es ahí donde les digo que muchas veces ese vencimiento, o mira la fecha límite de pago, noviembre del 2020, ¿sí? Entonces, que son las cosas que entro yo a contrastar, por lo que les decía, una cuota que se me vence el 5 de abril, quiere decir que su fecha límite de pago, cuando yo debía pagar 5 de abril, es su vencimiento, ¿sí? Y a partir de ahí empezaría a contar cualquier acción frente a esa cuota independiente. Cuando ellos me dicen que mi fecha de vencimiento es 2018, pero que mi límite de pago es 2020, hay un error, hay una inconsistencia. ¿Sí ves? Pero vuelve y vuelve. Si yo me voy a decirles, oiga, es un error porque no me coincide, no se preocupe, yo se lo actualizo. ¿Sí? Y entonces me ponen fecha de vencimiento 2024. ¿Sí? Y todo esto pasa porque el pagaré está en blanco. ¿Sí? El pagaré está en blanco. Y muchas de esas entidades de cartera comprada no tienen ningún soporte de cómo se inició el reporte, pero su excusa es: yo soy un tercero de buena fe, un acreedor de buena fe, pero no es suficiente. No es cierto, tenemos el Código de Comercio en el que dice que cuando se adquieren esos títulos se adquiere con todo. Y puede que sea muy buena fe, pero pues averigüe bien lo que está adquiriendo. Y así te dicen ellos: cuando yo lo adquirí el reporte, yo solo le di continuidad, ¿sí? Pero no tengo notificación ni constancia de notificación, pero pues lo siento porque yo soy un tercero de buena fe. La SIC también lo prohíbe. También te dice que debe solicitar todo. Entonces, ¿en qué estamos? Pues ahí donde uno les dice, no. ¿Usted como ¿sí? que te está bien informado No o es se está haciendo el loco? Cuando llegamos acá a las obligaciones cerradas o inactivas, es cuando vamos a lograr identificar aquellas que tienen permanencia, ¿sí? De la misma forma, vamos a mirar los 47 meses que nos deja ver de comportamiento de pago, ¿sí? Entonces, acá
Ahí sí ya van desapareciendo. Ahí ya van desapareciendo. Se ve muy chistoso, pero pues ahí... tenemos la entidad del tipo, por ejemplo, estarán cuentas de ahorro, ¿sí? Que hablábamos, inactiva, saldada, la fecha de cierre, ¿sí? Que me interesa a mí mucho también para contrastar la mora con el cierre. Acá no tendríamos ningún castigo, a menos del sector financiero. O sea, si apareciera sector real. Si apareciera acá una C, un 6, un 1, un 2, un 3, que el numerito del 1 al 14, que es más o menos el rango que usan, quiere decir cada vez más meses. Ah, ok. ¿Sí? No tenemos. ¿Sí? Por ejemplo, acá tenemos claro soluciones, y lo mismo. Normal. ¿Listo? Análisis de vectores, que esta parte también me gusta a mí bastante cuando tenemos... pues eso parece un examen. Esto parece un examen, sí, ¿no? De selección múltiple. Sí. Trabajar respuestas del examen de selección múltiple. Tenemos los últimos reportes. Entonces, me interesa el estado, que está al día. Acá ya tuve una cartera castigada y me lo reporta igual. Pero aquí me deja ver aproximadamente el mes. Pasa mucho cuando tengo carteras castigadas o carteras que estuvieron en mora que ya se pagaron, que me aparece una N en el mes que se pagó, ¿sí? Entonces ahí me permite a mí comparar, bueno, ¿cuánto me queda? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Porque lo mismo, esto también, a medida que se van borrando las N's de arriba, se van borrando acá. Ah, ok, pues igual. Entonces, digamos... Esa es una ampliación de lo de arriba, ¿sí? De las que me han generado reporte en las últimas veces, ¿sí? Que tenemos justo las obligaciones que veíamos. Tecnoquímicas, refinancia pero administrada por RF y claro, soluciones móviles. Una recomendación para quienes usan los formatos o realizan el proceso de manera independiente. Si yo busco refinancia o si busco RF no existe, la razón social no existe. Pero si le presento la petición a Refinancia, que es la entidad que existe, a veces me dice, sí, es que yo soy Refinancia, pero es que eso lo administra una de mis filiales, ¿sí? Y porque se lavan las manos así. Entonces, lo que yo recomiendo es que si tú ves que el reporte te lo hace RF Encore, cites a RF Encore, ¿sí? Le pongas, así como está el formato, a quien corresponda RF Encore, Refinancia, fulanito. Porque así como en un momento nos los devolvieron porque no decíamos para qué funcionario se dirigía la petición, pues es mejor en estos casos que nos sobre a que nos falte. Lo mismo pasa con entidades como, bueno, Refinancia, de hecho, que es el mismo Covinot. Que si yo le escribo a Covinot, ellos me van a decir, sí, pero la obligación me la maneja es New Credit, la obligación me la maneja es fulanito. Entonces es mejor que la petición nos sobre esa información de quién me realiza el reporte a que nos falte. Con claro, soluciones móviles pasa, porque pese a que sacamos la Cámara de Comercio dice que la razón social es permitida, estamos de que claro hoy en día la compone Comcel y Telmex, o como ellos, soluciones móviles o soluciones fijas, ¿sí? Y finalmente lo responde el mismo, pero si no le aclaro yo para quién va la petición, se hacen los locos. Pasa con Falabella. ¿En serio también? Me pasa, bueno, y tenemos hay que saber que tengo Falabella y tengo Banco Falabella, ¿sí? Y son dos entidades diferentes. Sí. Pero eso no quiere decir que si yo le radico al comercial de Banco Falabella, me digan porque ya me pasó, no, esto no va acá, radíquelo en otro lado. No, señores, es la dirección que yo conozco y ustedes finalmente son Banco Falabella. Aunque en teoría y por orden de, bajo los fundamentos del Código Contencioso Administrativo y el desarrollo que tiene la petición, ellos deberían hacer las remisiones, ¿no? Ellos deben hacer la remisión, ¿sí? Pero me ha pasado que me dicen, no, te voy a ser sincera, le ha pasado a clientes que hacen la petición ellos solos. Ay, doctora, que no me quisieron recibir. Me la devolvieron y me dijeron que es que debo radicarla en otra dirección. Y yo, no, tutele. Sí, ¿sí? De una vez, eso es reuso, ¿sí? Porque a mí, sí me ha pasado que me contestan diciendo, somos el área comercial, le colaboramos remitiendo. Porque ¿sí? Es la obligación. Es la obligación. Pasa también en el ámbito de la justicia ordinaria en competencia.
O sea, viene desde ahí, procesalmente tú por competencia no te pueden rechazar, te tienen que remitir al competente. ¿Qué recomiendas? Sacar, o sea, quedarte con la petición y radicarla en la otra parte o esperar a que hagan la remisión. Que hagan la remisión. ¿Que hagan la remisión ellos? Sí, porque lo que suele pasar es que no me contestan, ¿sí? Se lavan las manos. Estas entidades, y ya lo que la experiencia nos dice, es que buscan la manera de cansar al usuario, ¿sí? Y que tú digas, bueno, no, está bien. Me dijo que no, ya dejo así, ¿para qué sigo? No, sigo molestando, no. ¿Sí? Es también cambiarles un poquito la mentalidad, ¿sí? Que ellos lo que buscan es lo que más trabajo le implique al usuario, mejor. Entonces ahí es cuando nos pasa que voy a radicar y me dicen, no, aquí no le recibo, radique por internet. Ah, no, escríbame ahí que no me va a recibir, ¿sí? Porque les pasa, ¿sí? Miren, si pasa cuando lo envían por mensajería, por paquetería, que la gente le dice, no, no hay quien recibe, no hay quien reciba, dice el guardia, a mí no me autorizaron a recibir peticiones. ¿Cómo así? Entonces, ¿quién recibe? Radique por internet. Y otra vez, vuelvo y lo repito, son derechos constitucionales y mira todo lo que cuesta. Y a lo que juega la entidad es de hecho eso, a lavarse las manos, a decirle al usuario no, o generarte más trámites hasta que te canses. ¿Viste la última petición que sacamos? ¿Ya la usamos? ¿Ya la usamos? Esa petición es, ahora nos vamos a cansar nosotros. Ahora nos vamos a cansar nosotros, sí. Ya la usamos, que es el caso que comentábamos anteriormente, que duré más o menos 2 horas explicándole a la abogada de la entidad qué estábamos pidiendo. Porque no la entendían. ¿Cómo así? ¿Pero qué es lo que usted me está pidiendo? Pero es que esa obligación ya se cerró. Yo sí, pero usted tiene la obligación de guardar la carpeta. Yo solo quiero conocerla. Yo solo quiero que me exhiban los documentos, finalmente. O sea, si ustedes obraron en legalidad, yo no tengo ningún problema. Que es algo que se le explica también al cliente. Lo que nos hemos dado cuenta es que siempre hay alguna irregularidad, ¿sí? Pero lo que hacemos nosotros es, de hecho, decirles, oiga, deme los documentos, deme los soportes, muéstrame que fue legal. Y si fue legal, pues, está bien, tenga el reporte. Pero si no lo fue, pues quítemelo, ¿sí? Respéteme mis derechos. Y ahí está porque les digo que casi todos los... Luego les muestro una petición y les muestro exactamente por qué sostenemos que todos los reportes son ilegales. O bueno, es nuestra experiencia hasta el momento. No nos ha salido nadie que nos diga, sí, tenemos todo. Ven, ayúdame con demandas judiciales, que es una de las cosas por las que me gustan mucho estos reportes. Demandas judiciales, pues acá no nos aparece nada. Ahí eliminas el reporte. La demanda judicial no me afecta. En realidad el reporte no me afecta en central de riesgo y en realidad pues no lo eliminamos. ¿Qué tiene acá? Lo importante es que la información sea correcta, sea verídica. Si el proceso ya terminó, pues fácil, terminó. Por experiencia, muy pocas entidades se van hasta mirar si en algún momento te demandaron o no te demandaron, porque te demandaron. Que tengamos en cuenta que acá te pueden reportar todo, ¿sí? Es más un tema de antecedentes que económico, ¿sí? No hacemos esa eliminación de reportes y no es procedente eliminarlos. Yo diría que sí. Bueno, no, por lo que hablábamos al principio, son derechos constitucionales, pero realmente nosotros no lo hacemos porque es un trámite más largo y costoso. Además que, claro, ya si no vamos por la vía administrativa, que es esta, o sea, estamos defendiendo derechos constitucionales, pero la vía que usamos es una vía administrativa, sino que nos vamos a la esfera de la justicia ordinaria, pues todo es, exacto, empezar a revisar cómo está el proceso, en qué condiciones está el proceso, si el proceso está bien, demás, y pues el motivo por el cual se publicitó la información, ¿sí? Y cómo se hizo la publicidad de esa información. La razón por la que no nos comprometemos es porque tengo un proceso ejecutivo que radicamos el año pasado en septiembre, el de los ingenieros, y a la fecha en que va. En calificación de la demanda.
con todo este tema de pandemia, lo cual también dice uno, uy, es irregular, pero se pregunta uno, bueno, ¿qué me conviene? ¿Apelarles el auto, que ya les comento de qué fue, o hacerles caso? Y es que nos pidieron aportar el original del título, cuando pues ya se estableció por reglas que uno hace un juramento estimatorio, entre otras, donde les dice que tengo el título original, ¿sí? Sin embargo, pues tardaron 6 meses en sacar un auto de requiérase previo a calificación de la demanda para que aportemos el original. Entonces, y después de eso, desde febrero está el despacho. Entonces son procesos que llevan 1, 2, 3 años y que en esos 3 años no se termina eliminando el reporte, porque tras de que toca hacer ese proceso ejecutivo y que es realmente costoso y engorroso para la parte como nosotros como abogados, toca adicionalmente hacer todo este proceso administrativo. Esa es la razón por la cual cuando hay demandas judiciales en curso, nosotros simplemente no hacemos la eliminación, es más por eso, porque es mucho tiempo, mucho desgaste y realmente es mucho dinero. Listo. Que no aparezca el proceso reportado ahí no quiere decir que no exista. Ah, ok. No siempre reporta. No siempre reporta. Lo que te digo, finalmente la necesidad de ese reporte, pues, ¿cuál es? ¿Sí? O sea, acá es un tema que te lo incluyen por tener la publicidad de la información, pero realmente no se desgastan en eso. ¿Este ¿sí? cliente tiene demandas? Sí. Sí, y no y necesariamente. No está. Okay. Y no está. Nuevamente el histórico de consultas. Acá ya nos mostraría si hubiese un histórico de al menos unos 6 meses en promedio, es lo que nos muestra. Mientras que arriba nos mostraría 1 o 2 meses, porque bueno, volvemos y lo repetimos. También nos botan información de cheques, pero digamos que acá ya si se le han devuelto cheques sin fondo, o la cantidad de cheques que ha girado y pagado y por qué valor. Esta es información, ya cuando llegamos a esta información estamos hablando de información que es más que para saber tu hábito de pago, ya es un tema más que de hecho nos podemos remitir es hacia el lado del derecho penal, ¿sí? Porque lo que busca es un posible fraude o una estafa, ¿sí? Cheques girados sin fondo o... ¿sí? ¿Girar un cheque sin fondo es un delito? Puede constituirse un delito, ¿sí? Además de el por qué se giró el cheque sin fondo, que es lo habitual, ¿no? Normalmente estamos ante delitos de estafa, pero esa tarea ya se la dejo a los penalistas. Nosotros, ¿sí? Solo centrales. Sí, no, pero sí puede constituirse como un delito. Bueno, ya finalizamos con la información del último trimestre, donde volvemos y vemos las mismas obligaciones. ¿Listo? La calificación no está en ninguna. Volveríamos y veríamos el número de reportes que realizaron. 2, el saldo total. Otra vez en miles, ¿sí? Consumo en tarjetas de crédito, microcréditos o garantías, sin garantías. Espera, Camila, cuando hay garantías como vehículos, viviendas, o sea, hipotecarios, ¿elimina el reporte? Sí. O sea, se puede eliminar. Se puede eliminar el reporte. Lo que pasa es que ya existen más factores al respecto, ¿no? Y por eso yo hago la diferencia. Yo te puedo eliminar el reporte, pero, otra cosa es tu proceso, o muchas veces aparte también es tu deuda, ¿no? Nosotros miramos la ilegalidad del reporte. Entonces, a veces en negociación una de las estrategias que usamos es esa. El reporte es ilegal, bájelo. Y estando el reporte abajo, hacemos un acuerdo de pago y pagamos. Entonces, ya no hay información negativa para reportarte, ¿sí? Y antes de que te hagan la notificación de los 20 días anteriores, pagas y con eso no puedes volver a reportarte. Exactamente, ¿sí? Se elimina el reporte porque son ámbitos diferentes. Eso no quiere decir que la obligación se extinga, la acción prescriba, no. Nos toca analizar el reporte y demás, ¿sí? La acción es la misma, ¿sí? Ahora hay que entrar a mirar. Con el tema de los leasing es muy diferente porque acordémonos que el leasing viene a ser en comparativa a un arrendamiento,
Si yo tengo un vehículo, no es como que me voy a quedar con el vehículo. No, oiga, espérese porque si usted se está quedando con el vehículo, está pagando arriendo más meses, ¿sí? O está pagando su contrato. Entonces, son ámbitos que tenemos que mirar del lado de la justicia ordinaria y procesal o del lado prejurídico de negocio, pero es independiente del reporte. Si tu reporte es ilegal, se puede quitar, independientemente de la obligación. Pero ojo, el tratamiento que se le da a la obligación sí puede ser diferente. Entonces, y yo siempre les pregunto, ¿cuál es tu interés en eliminar tu reporte? ¿Sí? Porque a veces, el reporte se puede eliminar, pero hay procesos que perduran el tiempo, suplantación o prescripción, como hay otros que no, ¿sí? Como una indebida notificación o un error. Si hay un error en el reporte, pues te lo corrigen, listo, ¿sí? Y ya. Si hay una indebida notificación, pues al día te notifican y si no pagas, te reportan. Entonces hay que saber cuál es la finalidad que tienes tú de eliminar esos reportes y cada caso es diferente, ¿sí? Este caso, si bien pudimos analizar el reporte en data crédito, de pronto usted o el cliente va a revisar su historial y dice, uy, pero no, esto se ve muy diferente al que vimos en el video, ¿sí? Porque cada caso representa características diferentes, unos más complejos que otros, ¿sí? Y porque existe un factor muy subjetivo que es la comunicación que tienes o has tenido tú con la entidad, sobre todo en los casos de negociación, ¿sí? Y como te digo, de la experiencia que hemos tenido, solo una entidad ha sido muy juiciosa, ¿sí? Y aún así ha eliminado el reporte, ¿sí? Pero solo una entidad ha sido muy juiciosa con todo su trámite. ¿Listo? Bueno, a ver, 2 preguntas finales. Camila, ¿nos recomiendas siempre tener una asesoría contigo o con alguien del equipo? ¿O esto es suficiente? No, como vuelvo y reitero, cada caso es independiente, es particular, ni siquiera el hecho de que sea la misma entidad quiere decir que tu caso va a ser igual de exitoso o va a ser igual de rápido o igual de tardado, ¿sí? Yo recomiendo siempre tener una asesoría, precisamente porque ya el experto te revisa esto, te dice a profundidad qué debes hacer y te plantea una estrategia, ¿sí? Y depende de cada persona, ¿sí? Porque tenemos clientes abogados. ¿En ¿sí? serio? Y los clientes abogados, pues son, si tú te dedicas a esto, pues compra tu historial, compra los formatos y hazlo tú. No vas a necesitar más explicación. Hay gente que tiene el tiempo o es muy activa o le gusta también leer, consultar, informarse, entonces ve los videos, busca pronunciamientos de la SIC, busca y lo puede hacer, ¿sí? Lo puede hacer. Pero yo sí recomiendo que si tú no tienes una cercanía al trámite, no conoces tu estado, no conoces tu vida financiera, tomes la asesoría. Es indispensable, porque mucha gente escucha, uy, sí, mi obligación lleva 20 años en mora, yo voy a hacer mi trámite por prescripción. Y compra los formatos y coge el formato de prescripción y realiza el trámite y pues no le dio, ¿sí? Y seguramente había algo que, no, usted recuerda su obligación hace 20 años, pero llevaba 9, en mora, ¿sí? O sí, es que usted sacó la obligación hace 20 años, pero quedó en mora hace 5. Entonces son factores que hay que entrar a revisar y cada obligación de manera independiente. No en todas las obligaciones nos afecta lo mismo, porque hemos hecho también la tarea de eliminar reportes no por comportamiento, sino por calificación. Porque el cuento de la entidad, y yo hago mención a eso, y es que si yo pido que me elimine el reporte o me elimine la información negativa, el cuento de la entidad es que la calificación no es información negativa, ¿sí? Sino es un tema de riesgo que a la larga es información negativa porque me afecta, ¿sí? Y me afecta de manera negativa, ¿sí? Una calificación diferente a me afecta de manera negativa.
¿sí? Ah. Es eso, pero entonces la entidad te dice, no, eso es una graduación del riesgo que se hace internamente y que de acuerdo a parámetros muchas veces internos de la entidad lo ponen. ¿Sí? No. Entonces no, exactamente. O sea, sí me afecta. Si la están publicitando, pues me va a afectar. Ok. Camila, muchas gracias. Des en cuenta que tenemos un estudio previo grandísimo, no sé qué habrá estudiado Camila, no mentiras Camila, eres abogada. Soy abogada. Abogada y especialización Derecho comercial. en Derecho Comercial. ¿Y esto lo viste? No. No, nunca en la universidad, no se lo presentan en ningún lado. No. La teoría de las obligaciones, claro que sí. Y ya, ¿no? Y ya, y todo prescribía a los 3 años. Todo prescribía a los 3 años. Bueno, muchas gracias. Nuevamente estuvimos con Camila Rojas. Ella es nuestra abogada en jefe respecto a los procesos de centrales de riesgo. Básicamente ella es la abogada que lleva todos los procesos dentro de de nuestra empresa. O sea, si ustedes contratan con nosotros, el poder va a nombre de ella. ¿Trabaja sola en esto? No, ¿No? también tenemos principalmente el área civil, en el que pues es mi área de control, en realidad, el área civil y comercial, que es mi área de control. Realizo apoyo como abogado de apoyo al área de familia. Pues que tenemos otra persona encargada del área de familia, más en profundidad, porque como lo digo en mis asesorías, en las asesorías, a nosotros nos gusta que tú tengas la visión del experto, que se tenga la visión del experto y el concepto del experto, en experiencia y en estudio. También tenemos trámites laborales y en general, en realidad, toda la parte procesal. Ahí estoy yo. Ahí está. Muchas gracias, Camila. Gracias por habernos concedido este espacio. Casi no nos reunimos para hacer estos videos, pero pues hoy nos concede este espacio. Mi nombre es Andrea García. Creo que el video sí es un poco tedioso, pero vale la pena total. Y quedamos debiendo Cifin. Muéstranos el Cifin ahí por encimita para que la gente lo vea. Miren, este es uno el de Cifin. A mí me gusta más el de Data Crédito, pero si le preguntamos a otro de nuestros expertos, va a decir, no, me encanta Cifin. Entonces ya se vuelven también gustos. Vemos las mismas situaciones, obligaciones en mora, la entidad que nos reporta, los comportamientos negativos. Acá, por ejemplo, ya no tenemos la sede del castigo, sino el 14, que es más de 720 días en mora. 2 años. 2 años. Entonces, esto me permite a mí inferir que hace 2 años, lleva una mora de 2 años. ¿Sí? Digamos que por este lado es más preciso, por eso decía yo en el anterior, yo prefiero que me reporten el tiempo en mora, el vector de tiempo, que el de castigo o el de dudoso recaudo. Bueno, este es como grandes rasgos. Lo mismo vemos, muchos numeritos, muchos valores, demás, pues que... Y fin de la consulta. Con razón te gusta más el de Data Crédito. Tiene más cosas y tiene más detalles que me permiten a mí analizar más allá. Pero ambos, digamos, Cifin es más completo en cuanto a la fecha de permanencia. ¿Qué es lo que a veces no exactamente, digamos, por lo que no es muy preciso el tiempo que duraste en mora. Hay gente que me dice, uy, pues yo llevo como 1 año sin pagar, o 6 meses, o sí. Entonces, Cifin sí me permite ver cuánto tiempo estuvo en mora por el tema de la permanencia de castigo, que es una fecha que pone aquí al final. Ahí. La vemos acá. Me dice fecha en que se extingue el pago y fecha de permanencia. Entonces, este cuadrito de títulos es el que aplica para todas las casillas. No volvemos a ver el cuadrito de títulos. Entonces, yo ya sé que esta última fecha que me aparece acá es cuando hay un castigo. ¿Listo? Listo. Bueno, ahora sí, despídete de todos. Este video va a ser un éxito. Bueno, para quienes no me habían escuchado, mi nombre es Camila Rojas. Yo también soy abogada de G&G. Y estamos pues dispuestos a absolver todas sus dudas, a que tomen la asesoría, realmente a que se informen, porque estamos
incentivando, motivando a defender un derecho constitucional. ¿Sí? Como 10, dijimos. Bueno, como 10, No, mentira. pero es la generalidad. No siempre me van a escuchar a mí en las llamadas, pero habitualmente siempre estoy supervisando todas las asesorías de esta área. Muchas gracias. Y hasta la próxima. Creo que ya no nos falta el video de Cipino, ¿sí? Bueno, esperemos las preguntas. Y de Listo. pronto nos animamos a hacer una sesión de preguntas. Gracias.